guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bendiciones y feliz fin de semana tengan todos ahí en sus hogares. Estamos agradecidos, estamos contentos de que el Señor nos permite cerrar una semana más. Eso es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Le invito a que usted llame a su familia, a las personas que tenga ahí cerca, y prepare su corazón, dispóngase para adorar a Dios con unos cantos que hemos preparado y que esperamos que traigan bendición a sus vidas. Qué bendición estar juntos nuevamente, aunque sea así a la distancia, pero vamos a disponernos para estar juntos, para adorar al Señor en un solo espíritu, cada uno en su casa, sí, pero como casa del Señor, en un solo corazón, dándole gracias a Él, bendiciendo su nombre, glorificándole. Así que disponga su corazón, reúna a su familia, acérquense y vamos a sacar un ratito para adorar el nombre del Señor juntos. Amén. Aquí estamos, Dios, para exaltarte. Aquí estamos, hemos venido para darte a ti la honra y para darte la gloria. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.
la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Así es, Señor. Estamos delante de ti, adorándote, tan solo a ti, porque tú eres quien merece la gloria, quien merece la honra. Altísimo Señor, venimos a ti a darte nuestra adoración. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, No hay nadie como tú. no hay nadie Como tú. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí Que está brotando, que está fluyendo
y de adoración que va hacia ti, tan solo a ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, recibe nuestra adoración. Recíbelo. Amén, gloria a Dios. Y después de haber adorado a Dios juntos, prepare también su corazón, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted. Llame a su familia, porque esta es la parte importante, esta es la parte que hemos esperado toda la semana. Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también. Hola, ¿cómo están ustedes? Qué bueno vernos nuevamente, poder llegar hasta sus vidas, hasta sus hogares, para compartir, como hacemos semana a semana, aquí en su programa de producciones Centro Victoria. ¿Qué compartimos? Bueno, pues compartimos un tiempo de meditación, de reflexión, de lectura de ese libro extraordinario que es la Biblia, que es la palabra eterna de Dios. Es ese libro que nos desafía, que nos alimenta, que nos corrige, que nos instruye. Y damos gracias a Dios por la vida de ustedes, damos gracias a Dios por su familia, damos gracias a Dios porque los tiene sanos, porque ha hecho provisión para que en su casa, en sus alacenas, haya alimento suficiente. Y sobre todo porque ha puesto en sus corazones este deseo de cada sábado, cada domingo, pues sacar un ratito y sentarnos, apagar quizá el programa, la serie favorita, y dedicarnos a invertir ese tiempo sabiamente. ¿Qué es invertirlo sabiamente? Pues el tiempo va a pasar, hagamos lo que hagamos o no hagamos nada. Igual va a pasar una hora, va a pasar 45 minutos, pero cuando decidimos que vamos a hacer que ese tiempo cuente, que valga, que sea provechoso para nosotros, que nos alimente y nos edifique, pues entonces estamos actuando con sabiduría. Hoy yo quisiera invitarles para que abramos la Biblia en una de las cartas más interesantes del Nuevo Testamento. Sabe que el Nuevo Testamento, pues básicamente tenemos 4 evangelios, son una especie de síntesis biográfica del ministerio de Jesús. Tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, de cómo fue la fundación y el desarrollo de la iglesia cristiana primitiva. Tenemos un libro profético, el libro de Apocalipsis, que es el que cierra el canon de la Biblia, y entre todos esos pues tenemos una serie de cartas, lo que conocemos como las epístolas, las de Pablo, las de Pedro, qué sé yo, Juan, Santiago, Judas. Y de esa lista de cartas que hay en el Nuevo Testamento, pues la de Hebreos tiene una cantidad de revelación, tiene una cantidad de enseñanza que en mi criterio personal y respeto de cualquier otra persona, es quizá la carta más profunda que tenemos ahí. Por allá está Pablo con Romanos, obviamente, pero Hebreos tiene unas revelaciones con respecto a la persona de Jesús, con respecto a su sacrificio, con respecto a su ministerio terrenal y celestial, que a mí me da la impresión como de que apenas le hemos andado rondando por el borde, por los alrededores, y no nos hemos metido a nadar en las aguas un poco más profundas, o mucho más profundas, que hay en este libro. Capítulo 9 de los Hebreos, el versículo 23,
Este fin de semana vamos a hacer una especie de ejercicio. Si ustedes nos acompañan ahí con sus Biblias y tienen paciencia, yo sé que quizás usted está acostumbrado a otro tipo de predicación más emotiva, con más gritos, con más cosas, que es bueno y a mí me gusta también. Y disfruto cuando escucho a un hombre o a una mujer predicar un buen sermón de esta manera. Pero también a veces necesitamos como un poquito más de reposo y más, quizá un poquito más de enseñanza. Vamos entonces a entrar a este capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Se dice que la escribió el apóstol Pablo, en realidad nadie está exactamente convencido o 100% seguro de quién es el escritor de esta carta, pero quien haya sido, era una persona que tenía una comprensión muy profunda, una revelación muy fuerte acerca de la persona de Jesús, de su ministerio, de su sacrificio, acerca del nuevo pacto y por qué este es superior al antiguo pacto en el que había vivido durante siglos el judaísmo tradicional. Muy bien, entonces en ese judaísmo tradicional, en esa religión judía que empezó desde Moisés, que después de que el pueblo regresó del cautiverio de Babilonia, se fortaleció aún más y se renovó y que se extendió hasta la época de Jesús y sigue todavía hoy en día. El judaísmo está vivo, es una de las 3 grandes religiones monoteístas. Estamos hablando de una religión que ya anda por más de 3000 años de antigüedad. Pues bien, en la época de Jesús nace la iglesia, tras la muerte y la resurrección del Señor, y esta iglesia lo que anuncia, lo que predica es que ha empezado, con esa muerte y resurrección de Cristo, ha empezado a funcionar un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Que hay una nueva forma de acercarse a Dios, o que Dios se ha acercado a nosotros de una nueva forma, de una manera distinta, que ya ahora la vida eterna y el agradar a Dios no dependía de observar una serie de mandamientos tras mandamiento, de normas, de ordenanzas, algunas de las cuales estaban estipuladas en el Antiguo Testamento y otras no, eran producto de el criterio de los rabinos, de los maestros de la ley, de los escribas. Y ese nuevo pacto, que es en el que nos movemos usted y yo, que se mueve todo hombre y toda mujer que ha nacido de nuevo, ese nuevo pacto lo instituye Jesús. ¿Cómo lo instituye? La víspera de su muerte, cuando toma la última cena con los discípulos. ¿Quién no ha oído estas frases? ¿Quién no ha escuchado estas palabras en el mundo occidental? Jesús tomó pan, lo partió y les dio, dijo, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y luego tomó la copa con el vino y les dio y les dijo, tomen, beban, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La sangre de Jesús es la sangre del nuevo pacto. Ese vino que había en ese cáliz, en esa copa, lo que representaba era la sangre que unas horas después el Hijo de Dios iba a derramar sobre el madero en el Calvario. Y en el momento que esa sangre se derramaba, porque para que un pacto entre en funcionamiento debe haber derramamiento de sangre, en el momento en que esa sangre se derramaba, estaba instituido entonces un nuevo pacto, un nuevo modelo de relación entre Dios y la humanidad. Y cuando algo nuevo entra en vigor, dice el escritor de los Hebreos, eso es señal de que lo antiguo va a ir quedando atrás, va a quedar obsoleto y ahora tenemos que movernos en esta nueva dinámica, en esta nueva vida del reino, en este nuevo pacto de gracia, de misericordia, de compasión, de puertas abiertas, para que los seres humanos podamos encontrar el perdón, la paz, el sentido de la vida, el propósito de la existencia, la vida eterna. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos a ir despacio, leemos y hacemos un comentario, porque a veces el vocabulario, las ideas del escritor de los Hebreos, quizá eran muy fáciles de comprender para sus contemporáneos, que la mayoría eran judíos. La carta dice a los hebreos. Pero para el que no creció en esa religión o en esa cultura, pues a veces nos enfrenta un poquito de dificultad. ¿A qué está hablando aquí el versículo 23 y 24? Está hablando del tabernáculo de Moisés. Está hablando del lugar santísimo. Cuando Dios le dice a Moisés,
que levante un tabernáculo donde se va a manifestar su gloria y su presencia en medio del pueblo. Ese tabernáculo, el lugar santísimo, los instrumentos, los objetos de culto que había ahí adentro, que estaban consagrados a la adoración al Dios de Israel, todo eso tuvo que ser purificado, tuvo que ser dedicado a Dios, consagrado a Dios, limpiado. ¿Cómo se logró eso? Pues con la sangre de animales que habían sido sacrificados. Todo el instrumental de adoración que había en el tabernáculo, entonces fue limpiado, fue purificado con la sangre de animales, y ya ahí quedó listo, quedó apto, quedó en funcionamiento para poder ofrecerle el culto al Señor. Por eso dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, todo lo que había dentro del tabernáculo, fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí hay un elemento, repito, muy interesante, muy misterioso, del que no tengo lastimosamente tiempo para hablar, pero que vale la pena que ustedes lo indaguen, que ustedes lo investiguen, lo escudriñen. Resulta que cuando el Señor le dice a Moisés que construya esa tienda, esa especie de santuario portátil que era el tabernáculo, no lo deja a criterio de Moisés. Dios le muestra un modelo en el monte, donde Moisés está orando, está ayunando. Dios le muestra un modelo y le dice, este es el tabernáculo que está en el cielo. O sea, parece que en los lugares celestiales, en algún lugar del universo, hay un tabernáculo impresionante, extraordinario. El libro de Apocalipsis vuelve a hablar de este tabernáculo celestial. Y el que Moisés levanta con toda su santidad y su gloria y todo, era apenas una sombra, una figura de ese modelo celestial, de eso que en otros términos se llamarían arquetipos. Hay un arquetipo de tabernáculo, hay un tabernáculo original, celestial, y había uno terrenal, donde oficiaba el sumo sacerdote de Israel, donde ministraban los sacerdotes de la tribu de Leví, donde se llevaban las ofrendas, donde los animales eran sacrificados durante siglos. Pero noten bien lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Dice muy claro, dice las figuras de las cosas celestiales debían ser purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, Cristo no entró en el lugar santísimo del tabernáculo, porque para entrar ahí había que ser de la familia de Aarón. Y no pudo entrar al lugar santo porque para entrar ahí había que ser de la tribu de Leví. Y todos sabemos que el Señor Jesús era de la tribu de Judá. Entonces Jesús nunca pudo ministrar en ese tabernáculo de pieles de animales, ni en el templo de Salomón que Herodes había reconstruido. Él no entró en el santuario terrenal a purificarlo. Pero dice, versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesús resucita, asciende y entra al santuario celestial. Entra a ese lugar que ni siquiera podemos imaginar cómo es. Sé que Hebreos habla de él, sé que Apocalipsis habla de él, pero ¿cómo será de gloria? ¿Cómo será de santidad? ¿Cómo será de impresionante, de majestad esa estructura que Dios construyó allá arriba y a la cual entró Jesús resucitado? Ahora, entró, dice el versículo 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Acaba de pasar, la semana pasada, los judíos en todo este planeta, los judíos observantes, estaban celebrando el día de la expiación, el Yom Kippur, que para ellos es probablemente el día más importante del año. Y en el Yom Kippur, mientras estuvo el templo, mientras estuvo el tabernáculo, el sumo sacerdote entraba a oficiar, a ministrar por los pecados del pueblo, a pedirle a Dios que el año que estaba empezando fuera un año de buenas cosechas, fuera un año de prosperidad, de victoria sobre los enemigos, que la presencia de Dios estuviera con ellos, que pudieran tener vidas agradables delante del Señor. Eso lo hacía el sumo sacerdote una vez al año.
Y año tras año tenía que repetir el rito, tenía que repetir la ceremonia, tenía que confesar los pecados del pueblo e invocar el favor divino sobre ese pueblo. Pero ahora lo que nos está diciendo el escritor de los Hebreos es que el Cristo resucitado no entró al lugar santísimo celestial para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino que entró una sola vez, una única vez, y no con la sangre de un toro, de un macho cabrío o de unas tórtolas, entró con su propia sangre, con la sangre del nuevo pacto. Esto es una parte de la que a veces como que no escuchamos hablar mucho en nuestras congregaciones, pero que es importante, pero muy importante que la tengamos. ¿Por qué? Porque de este argumento va a arrancar el escritor de los Hebreos para afirmar una cosa que es importantísima, que es vital que la entendamos, para afirmar que el sacrificio de Jesús es único e irrepetible. Ya aquí empieza a decir que el sacrificio de Jesús y que el ministerio de Jesús no es como el del sumo sacerdote terrenal, que debía entrar cada año, que era muchas veces. Dice, verso 25, de una vez niega eso, dice, Cristo no entró al santuario celestial para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Cuántas veces que Jesús tendría que entonces que ser crucificado, sepultado y enterrado cada año? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y por favor, si tiene una Biblia a mano, si tiene un lápiz o un papel donde tomar notas, empiece a anotar algo. Empieza a notar este versículo 9, 26, que va a haber una insistencia, pero es una insistencia machacona del escritor y del Espíritu Santo para hacernos meter en la cabeza, en el corazón, en la mente, en el espíritu, que el sacrificio de Jesús es único e irrepetible. Dice, verso 26 nuevamente de Hebreos 9, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, y note, otra vez mete el término aquí, una sola vez. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. Amigo, amiga, no sé, respeto lo que usted crea, pero si nos atenemos a la Biblia, no existe tal cosa como transmigración del alma o reencarnación o segundas oportunidades. El ser humano tiene la oportunidad de decidir su destino, su eternidad, mientras está aquí en la tierra. Una vez muerto, se cerró la puerta de oportunidades. Por eso dice que está establecido para los hombres, y obviamente esto incluye mujeres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Según el hinduismo y según algunas gentes de la nueva era, uno muere, el alma o el espíritu quedan como por ahí flotando o vagando y buscando a alguna mujer embarazada y entra en el vientre de esa mujer y vuelve a nacer y corrige los errores de la vida anterior. Y hay gente que cree que uno puede nacer 200, 300, 400 veces hasta que aprenda su lección. La Biblia lastimosamente no enseña eso. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Y eso lo compara con el sacrificio de Jesús. Así como usted murió solo una vez, pues el sacrificio de Jesús se dio una sola vez. Así también, dice el versículo 8, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note otra vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. O sea, Jesús va a volver. Eso es lo que esperamos los creyentes. Es ese regreso en poder y en gloria de Jesús. Y Hebreo lo dice bien claro, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez vino a morir como cordero por los pecados de muchos, todos los que quieran recibirle. Pero la segunda vez Cristo no va a venir ni a enseñar, ni a contar parábolas, ni a hacer milagros de sanidad, ni mucho menos a dejar que lo humillen, lo azoten, lo escupan o lo maltraten. No, esta segunda vez viene con
como Rey de Reyes, no viene como el Cordero de Dios, viene como el León de la tribu de Judá. Viene sin relación con el pecado y viene a salvar a esa comunidad, a esa nación, a ese reino de hombres y mujeres que en todo el planeta están esperando su venida, están esperando una transformación radical del sistema de cosas. Muy bien, verso primero del capítulo 10, estoy leyendo de continuo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No dice que la ley no quiere perfeccionar a la gente. No dice el escritor de los Hebreos que la ley no intenta. No, la ley puede tener muy buenas intenciones. Lo que dice aquí definitivamente es que nunca puede, por esa repetición continua de sacrificios, limpiar a nadie de sus pecados, ni darle salvación a nadie. El tema de las religiones, pues el tema es eso, es elegir cierta cantidad de ceremonias y de ritos y repetirlos unas veces cada día, otros cada semana, otros mes a mes, otros año a año, y darle, creyendo que con esa serie de repeticiones, pues la vida de las personas va a cambiar y su relación con Dios va a mejorar. En realidad lo que dice el escritor de los Hebreos es que la ley nunca puede, no que no quiere, sino que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, pues esos sacrificios dejarían de ofrecerse. Si fueran tan eficaces, si todas esas ceremonias funcionaran tan bien, pues usted las practica, que se queda limpio de pecado, su conciencia queda tranquila, su relación con el Señor queda establecida y usted va a vivir su vida. Pero no. Tiene que volver al día siguiente, o a la semana siguiente, o al otro mes, o dentro de un año, tiene que volver a hacer, a decir exactamente lo mismo, para volver a tomar oxígeno emocional o espiritual un rato, y luego vuelta a repetirlo, eso incesantemente, sin tener nunca, jamás, la seguridad de si verdaderamente todos esos sacrificios y todas esas ceremonias están siendo aceptables a los ojos de Dios, sin tener nunca la seguridad de si usted, si muriera en ese instante, si sería salvo o no sería salvo, si tendría vida eterna o no tendría vida eterna. ¿Por qué es esto así? Versículo 4, obviamente aquí está hablando primariamente de la ley mosaica, de la ley judía. Versículo 4 de Hebreos 10 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Note otra vez, no puede, no es que no quiere. Podemos degollar una oveja o 1000 ovejas o 1.000.000 de ovejas y eso no tiene ningún poder, absolutamente ninguno, para quitar los pecados. Por lo cual, y aquí viene una parte muy interesante, por favor, que es el versículo 5. Por lo cual, o sea, como la ley, las ceremonias, la liturgia, los ritos, los sacrificios de animales, no tienen ningún poder para quitar el pecado. Por eso, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El escritor de Hebreos está citando aquí el Salmo 40, el que tuvimos ocasión de hablar hace algunas semanas. Que es un salmo interesantísimo, porque realmente lo que está haciendo aquí es revelarnos cuáles serían las palabras de Jesús, en este caso todavía no de Jesús, las palabras de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo. ¿Cuáles serían su actitud, sus palabras? Inmediatamente antes de encarnarse en el vientre de la Virgen María, inmediatamente antes de abandonar la eternidad para entrar en el tiempo, antes de abandonar la inmortalidad para entrar en la mortalidad. ¿Cuáles serían las palabras? Dice que lo que se supone que el Verbo le dice al Padre es sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo que María llevó en el vientre, ese cuerpo que caminó por las calles de Israel, de Palestina, por las aldeas, por los pueblos. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. O sea, ¿para qué vino Jesús a este planeta? Versículo 7 dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Respeto, conozco, admiro, quiero muchísimos hermanos, pastores, colegas, consiervos, predicadores. Genial. Ellos dicen, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, Cristo vino al mundo a sanar a los enfermos, bueno, lo que usted quiera.
Depende de, qué sé yo, de la inclinación ministerial de cada uno, pues unos ponen énfasis en el perdón, otros en la sanidad, lo que sea. Está bien, y es correcto. Pero es que eso en realidad no es toda la verdad. Si nos atenemos a lo que estamos leyendo en Hebreos 10, la verdad es que Jesús no vino a este mundo, y por favor voy a decirlo con cuidado, y sé que algunas personas se podrán molestar y algunos hasta querrán malinterpretarlo, bueno, eso es allá usted, pero se lo voy a decir despacio. En realidad Jesús de Nazaret no vino a este planeta ni a salvar a los pecadores, ni a sanar a los enfermos, ni a echar fuera demonios, ni a contar parábolas. Vino a una sola cosa, esa era la prioridad de Jesús. Dice, verso 7 de Hebreos 10, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y por qué entonces perdonó a los pecadores? ¿Y por qué, me dirá usted, sanó a los enfermos? ¿Y por qué echó fuera demonios? Bueno, porque era la voluntad del Padre que perdonara, que sanara a esos enfermos y que echara fuera a esos demonios. Pero la razón principal por la que Jesús viene es que tenemos un evangelio que es antropocéntrico. Tenemos un evangelio centrado, enfocado en las necesidades del hombre y no en la voluntad de Dios, ni en el propósito de Dios. Y estamos tan acostumbrados que nos parece que eso es natural, que eso es normal, pero no lo es. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Usted y yo somos salvos porque la voluntad del Padre era que Jesús nos salvara. La gente que se sanó y que se sana aún, se sana porque es la voluntad del Padre que Jesús lo sane. Pero si no fuera la voluntad de Dios que Jesús sanara o echara fuera demonios, pues Jesús no lo hubiera hecho, porque Él dijo, yo no puedo hacer nada si el Padre que me envió no me autoriza para que lo haga. No habría hecho nada porque Él dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No podía hacer nada porque aún la víspera de su muerte dijo, Señor, yo no quiero morir, si es posible que pase de mí este cáliz, pero si no lo es, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, el énfasis en el ministerio de Jesús es la voluntad del Padre, y Él viene a este planeta a hacer la voluntad de ese Padre celestial. Bendito sea Dios, que este es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, y que da lo mejor que hay en el cielo, pues para que muera por nosotros. Pero tenemos que entender esto, tenemos que volver a poner la base donde está puesta, el fundamento donde está puesto. Y con todo el respeto y con todo lo que durante tantos años Dios me ha permitido predicar y enseñar acerca del tema de la salvación no es el punto principal aquí. El punto principal es la voluntad del Padre. Jesús viene a hacer la voluntad de Dios. Explica que a Dios no le interesan ni los holocaustos, ni los sacrificios, ni los cabritos quemados, que eso no le agradó, que eso no tiene ningún poder, ninguna virtud para quitar los pecados. Y entonces entiende Jesús que el Padre le ha preparado un cuerpo. Y ese cuerpo, que no es el de una tórtola, que no es el de una oveja, que no es el cuerpo de un ser humano, ese cuerpo es el que va a ser molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, clavado en un madero por los ejecutores de la justicia romana. Si logramos entender esto, entonces ya nuestra perspectiva empieza a cambiar un poquito. Ya empezamos a entender otra serie de cosas, que ese cuerpo de Jesús era importantísimo, que el Padre le preparó ese cuerpo y lo preparó con un destino, que ese cuerpo fuera ofrecido como sacrificio. Verso 8, voy a continuar leyendo. Versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y pone entre paréntesis las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Toda aquella serie de ritos, ceremonias, quemas de incienso, sacrificios, oraciones repetidas. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El sacrificio único, irrepetible del cuerpo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En esa voluntad, Hebreos 10:10, en esa voluntad, o sea, ¿cuál voluntad? La voluntad del Padre. En esa voluntad del Padre somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Note otra vez, la voluntad del Padre y el cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Note otra vez la insistencia. El sacrificio de Cristo Jesús es irrepetible. Nadie puede estarlo bajando del cielo, sacrificándolo y ofreciéndolo una y otra vez, porque puede decir que lo hace, pero en realidad no ocurre nada. Porque esta ofrenda perfecta del cuerpo de Jesús, esta ofrenda que sí tiene poder para cambiar al ser humano, para quitar nuestra culpa, para sanar nuestro corazón, para volvernos a religar con Dios. Que ese era el sentido original de la palabra religión. Originalmente religión no era una palabra mala, era religare, volver a ligar, volver a unir dos elementos que se habían distanciado. El pecado del ser humano nos distanció de Dios. Y entonces la religión lo que buscaba era religar, volver a unir estas dos partes. Tender un puente entre el pecado nuestro y la santidad de Dios, entre la injusticia nuestra y la justicia divina, entre nuestra debilidad y la omnipotencia del Señor. Pero ninguna religión ha logrado eso. Todas las religiones que hemos creado los hombres, lo que representan es un intento de salvar esa distancia, de cruzar ese abismo, de tender ese puente. La religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios. Jesucristo es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. Y ese sí funcionó. Ahora, versículo 11 de Hebreos 10. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, oigan, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No me crea a mí, léalo ahí en su Biblia, busque cualquier versión de la Biblia que usted quiera, compárelo y se va a dar cuenta que el contenido es exactamente el mismo. Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden. Y note otra vez la expresión nunca pueden. No es que no quieren, pueden tener las mejores intenciones, es que no pueden y no van a poder, nunca pueden. Pero Cristo, dice el versículo 12 de Hebreos 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora aquí dos veces en el mismo versículo, en el versículo 12, una sola vez, un solo sacrificio. Y de ahí en adelante, o sea, desde que se sentó a la diestra de Dios, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, en este momento lo que da a entender el libro de los Hebreos es que el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando. ¿Esperando qué? Que la voluntad del Padre se manifieste otra vez. Y así como hace 2000 años el Padre le dijo al Verbo, le dijo, es hora de que vayas, te he preparado un cuerpo, es hora que vayas a cumplir mi propósito eterno, a culminar el plan que eché a andar desde antes de la fundación del mundo. Pues una vez cumplida esa primera parte de su misión, Jesús está a la diestra del Padre, está sentado, esperando que el Padre le vuelva a decir, hijo, es hora de que vuelvas. Ahora sin relación con el pecado, ahora volver en poder y gloria, porque hay un pueblo, hay una nación, hay millones de hombres y mujeres que te aman, que te esperan, que te adoran y que están esperando tu regreso, que esa es la esperanza bienaventurada que ellos tienen. Y cuando venga, como viene sin relación con el pecado, como viene con poder y gloria, pues vendrá a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Verso 14, y ya vamos a terminar. Verso 14 remata el escritor, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. ¿Cuántas ofrendas? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas muertes de Cristo? Una. Es desde Hebreos capítulo 9 hasta que estamos aquí en Hebreos 10:14. Usted puede contar la cantidad de veces que el Espíritu Santo insiste, machaca, repite. Es una vez, es una ofrenda, es un sacrificio. Ahora, pues usted puede creer lo que quiera, tiene toda la libertad. Pero si nos queremos ajustar a lo que Dios dice, no a lo que dicen los seres humanos, el sacrificio del Señor Jesús es irrepetible. Es irrepetible porque es perfecto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua, dice el versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué dice el Señor? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Hay algo que a mí me encanta repetir y quiero cerrar con eso esta ocasión. Me encanta decir que a Dios no le podemos ganar en nada excepto en una cosa, que solo hay algo que usted y yo tenemos mejor que Dios. Y antes de que usted piense que estoy diciendo una herejía, quiero aclararle, yo creo que usted y yo tenemos mejor memoria que Dios. ¿Por qué? Porque con poquísimo esfuerzo, cualquiera de nosotros puede recordar su vida antes de conocer a Jesucristo. Podemos recordar nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra altivez. Podemos recordar cosas que no nos producen ningún orgullo, cosas que más bien nos avergüenzan. Sabemos que fuimos perdonados, sabemos que la sangre de Jesús nos limpió de todo eso, pero en algún recoveco de nuestra mente, ahí quedan los recuerdos almacenados. Pero cuando un hombre o una mujer, no importa quién haya sido, no importa las cosas terribles que haya hecho, de verdad se arrepienten, de verdad que entregan su vida al Señor y se convierten a Jesús, en ese momento Dios desecha todo recuerdo. Así que usted y yo podemos estar recordando cosas y a veces el enemigo viene para hacerte sentir mal por cosas que ocurrieron hace años en tu vida y de las cuales la gente empieza, como no conocen esto que está diciendo Hebreos, o no lo han comprendido, entonces se afligen, se avergüenzan, lloran, y hay personas que fueron perdonadas hace 5, 10 o 25 años, y todavía cada vez de que un recuerdo feo viene a su mente, pues corren al templo y vuelven a llorar y vuelven a decir al Señor que los perdone. Y allá arriba lo que el Señor dice, ¿perdonarlo de qué? No, Señor, que yo me emborraché hace 25 años, y el Señor, pues no sé de qué estás hablando, hijo, porque la promesa de Él es que Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así que este sacrificio es tan completo, es tan perfecto, que fue necesario que ocurriera una sola vez. Tratar de repetirlo en realidad es una blasfemia. Tratar de decir que lo estamos repitiendo en realidad es ofender a este Dios, que dio por nosotros no un cordero, no un macho cabrío, no unas tórtolas, sino que dio lo mejor que había en el universo. Es tratar de ofender a este Cristo, que se dejó maltratar una vez para cumplir con la voluntad del Padre, y que vendrá a la tierra por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperamos en Él. Tu salvación es completa, es perfecta. El perdón de Dios, es cierto, no nos limpia la memoria a nosotros, pero quita de la memoria de Dios todo nuestro pasado. Y ahora lo que el Señor tiene de nosotros es una imagen de la justicia de Cristo en nuestra vida y del futuro glorioso que nos espera. Así que ánimo con estas palabras. Mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar. Ojalá que no te pierdas la segunda parte de esta, no sé si decirle enseñanza, porque predicación no es, pero por lo menos de esta conversación que estamos teniendo sobre estos capítulos 9 y 10 de Hebreos, que están tan preñados de revelación, que son tan ricos en enseñanza. Que tengan una linda noche. Nos vemos mañana si el Señor lo permite.